buenas noches a todos. El tema, o vamos a decir, como el grupo es de aspectos sociales, quería hacer como embocadura lo que implica ese concepto para que nos podamos entender antes de entrar a áreas en específico, porque la parte más detallada pues va a venir en la marcha, como ya Víctor mencionó, es un tema amplio y se cubren muchísimas fases. Yo diría que no son muchísimas, son todas. No son muchísimas, son todas, porque todo lo que el hombre hace en sociedad, pues todo cae dentro de ese concepto. Así que el aspecto social es todo lo que emana de esa relación del hombre con sus semejantes, desde las coincidencias y la cooperación hasta los conflictos e incluso la violencia. Porque a pesar de todo lo positivo o negativo que esa relación pueda producir, lo cierto es que hay una necesidad innata en el hombre que lo mueve más a ser gregario que a ser ermitaño. Mucha gente se plantea así, hay personas que se niegan a vivir en sociedad, pero son los menos. La tendencia es a buscarnos y a tratar de colaborar unos con los otros, aunque en ese proceso surjan conflictos. Por eso decimos que el hombre es un animal social. ¿Por qué? Porque necesita y usa a los demás para hacerle frente a las adversidades en tiempos prehistóricos, para sobrevivir. Necesita a su semejante incluso para reproducirse, progresar en múltiples aspectos, porque no domina todas las áreas del conocimiento y por lo tanto se complementa con todo el bagaje que puedan tener los otros seres con los cuales comparte la sociedad. ¿En qué se beneficia el hombre de vivir en sociedad? Vamos a dividirlo en dos fases. En la parte material se beneficia porque eso le da seguridad ante las fuerzas de la naturaleza. ¿Por qué? Porque en un principio necesitaba defenderse de las fieras y luego para construir ciudades, cazar, protegerse de las fuerzas de la naturaleza, cultivar la tierra, asegurar la alimentación, dividir las tareas, porque en unos grupos pues había desde artesanos que fabricaban para él o que él fabricaba para ellos, yerbateros que producían los medicamentos incipientes que en aquel momento habían, fueran para él o para su familia, las parteras que eran necesarias para ayudar a traer los niños al mundo, los canteros que eran necesarios para trabajar las construcciones, los alfareros y los guerreros, que nos guste o no, fueron de esa zapata social. ¿Por qué? Porque había conflicto en los diferentes grupos y como en el proceso evolutivo los más fuertes son los que prevalecen, pues en ese momento los guerreros eran una parte importante, como todavía lo son en los ejércitos actualmente, ¿no? El hombre también se beneficiaba del conocimiento de todas esas personas para atender su salud, desarrollar una infraestructura colectiva, como por ejemplo cuando ya había imperio, pues necesitaban fabricar acueductos, etcétera, viabilizar un sistema económico que obviamente necesita el consorcio de un grupo fuerte y talentoso, como porque no se hace un sistema económico de la noche a la mañana. Así que en ese aspecto, desde la época, vamos a decir, prehistórica, hasta nuestros días, esa sociedad le ha presentado al hombre diferentes aspectos para beneficiarse y crecer. Ahora bien, en el aspecto espiritual, la parte social le ayuda y le ayudó primero a congregarse y a contar con líderes que le ayudaran a construir un modelo de ideas que le explicaran desde el origen de las cosas hasta el destino final de las mismas, incluyendo su propio destino. Así que los líderes espirituales que a través de los tiempos fueron surgiendo en las sociedades, unos sincréticos, otros quizás no le decían las cosas o se las inventaban,
otros probablemente recibían información mediúmnica y la compartían con él. Así que esa parte y ese contacto con la vida espiritual que constituye la base de los sistemas religiosos que han habido a través de los tiempos, han sido parte del desarrollo social del hombre y se considera a la religión pues parte de ese aspecto social en el cual el hombre convive y se desarrolla. Entonces, ¿cómo si el ser humano encarnado tiene la necesidad de vivir en sociedad? Nos preguntamos, ¿los espíritus después de desencarnados también se buscarán y continuarán viviendo en sociedad? Porque a todo esto hemos hablado del hombre encarnado. Pues, mientras estamos encarnados, socializamos materialmente con los demás encarnados, pero a juzgar por la información contenida en la codificación y a través de la información que nos proveen las comunicaciones mediúmnicas y otros desde ese plano, la sociedad tal y como la conocemos se modifica, pero no desaparece en el mundo espiritual. Así que tenemos otro modelo social en ese mundo espiritual. Así que en ese mundo los seres familiares y conocidos se buscan y se agrupan con otros propósitos diferentes a los que quizás los impulsaron en el mundo material, pero siempre con agendas individuales y agendas colectivas. Eso lo podemos constatar en las terapias de desobsesión, donde también es evidente que aparte de interactuar entre ellos, también esos seres del mundo espiritual buscan la manera de interactuar y socializar con los encarnados a través del mecanismo de la mediunidad, lo cual puede generar desde aspectos benéficos en términos de una inspiración hasta efectos adversos a través de una obsesión. Dentro de esa vasta sociedad espiritual también hay jerarquías que plantea la escala espiritual, como lo indica el libro de los espíritus, y que coloca actores desde espíritus simples e ignorantes hasta los espíritus puros y luminosos, que por lo general es muy aceptado el hecho de que se diga que esos seres etéreos también viven en comunas o colonias o agrupaciones de acuerdo al grado de progreso o de afinidad entre ellos. De ahí que en algunos casos, como los libros de André Luis, hablan de esas colonias, etcétera, etcétera. Sin embargo, por interesante que nos parezca, el conocimiento de la mecánica del funcionamiento en dicho plano, tenemos que tener cuidado porque no puede convertirse más allá de lo que el conocimiento sensato nos indique en el eje fundamental para el progreso espiritual del hombre. La vida en el mundo espiritual debe ser la más alta prioridad para los espíritus desencarnados, como la vida en el mundo espiritual debe ser lo más importante para nosotros, los encarnados. Una cosa es que la estudiemos y otra cosa es que la convirtamos en una de nuestras prioridades. Encarnar y desencarnar, que es lo que más a la gente le preocupa, son procesos que no se aprenden, se experimentan. Y aunque realizarlos de la manera más consciente nos será de gran ayuda, no podemos pasar por alto que el tiempo que disponemos como espíritus encarnados en la tierra es para aprovechar el tiempo haciendo obras y evolucionando en forma ascendente y no preocupándonos por un proceso que va a llegar, no importa cuánto sepamos sobre él. Por ahora, nuestra escuela es esta y no la invisible. Si usamos una analogía, el niño de primer grado debe preocuparse más por la dinámica de su escuela que lo que ocurre en la universidad a la que asistirá en el futuro, si es que le corresponde algún día estudiar en ella. Así que lo traigo en términos de que tenemos que tener un balance en esa ecuación y no perder un tiempo o invertir un tiempo excesivo como encarnados buscando respuestas del mundo espiritual al cual vamos a volver de un modo u otro, a menos que esa información sea vital para desenvolvernos en el mundo material
o que tenga algún fin investigativo. Así que lo importante es internalizar que nuestro deber está aquí y es ahora. Y para eso tenemos que ser funcionales en la sociedad a la cual pertenecemos y insertarnos en esa sociedad, porque es que a veces perdemos un poquito de tiempo tratando de vivir la vida en un plano que no es este. Y de momento, donde tenemos que estar atentos es aquí. Aquello lo vamos a estudiar y lo integramos, y para eso es que los grupos tienen sus materias de estudio, pero no puede la persona decir que conoce más de lo que está pasando en la colonia o en el plano para dónde va a ir, y probablemente no sabe ni lo que está pasando en su país o en los países vecinos. Así, por lo tanto, el mundo espiritual es y debe ser solo un punto de referencia para entender y explicar nuestra realidad material, social, que no es otra cosa que nuestro desenvolvimiento en la sociedad en la cual nos ha correspondido vivir, porque después de todo, repito, vivimos aquí y no allá. La socialización mayor debe darse con los pares encarnados y no con los desencarnados, salvo que estemos investigando o asistiendo a un proceso mediúmnico de desobsesión o de otro tipo, o en terapias. Pero la antena y la mente tiene que estar firme, puesta en la tierra. ¿Qué incluye el aspecto social del espíritu encarnado? Bueno, toda la interacción que éste tiene con los seres que le rodean, incluyendo la que tiene con los desencarnados a través de los procesos y mecanismos mediúmnicos. Por eso, como nunca estamos totalmente solos, aún lo que se hace como ermitaño, que se cree que está solo, aislado de la sociedad allá en el bosque, sin embargo, él afecta directa o indirectamente a sus semejantes encarnados, porque está actuando dentro de los límites del planeta, y el planeta no es de él, nos pertenece a todos. Y como un organismo que es, si allá produce una contaminación, indirectamente nos va a afectar a los otros que estamos en nuestro planeta escuela. No obstante, la situación no puede limitarse a ese razonamiento, porque con sus actos también el espíritu puede afectar a los desencarnados. Y usted dice, ¿cómo? Bueno, tomemos en cuenta que cuando los encarnados regresen, los desencarnados regresen a encarnar en la tierra, la encontrarán mejor o peor que como la dejaron en su última existencia, gracias al desempeño social y material de nosotros los que estamos encarnados. Es decir, que nosotros tenemos que tener la conciencia de que en nuestra actividad social no podemos comprometer los recursos que están destinados para el planeta, porque eso no es un bien privativo nuestro, sino que tiene que ser y tiene que cuidarse, porque en un momento dado lo van a usar los espíritus que están desencarnados, porque en algún momento nosotros entregamos la materia, pero les va a corresponder a ellos. Por eso es que el acto que nosotros hacemos en esa vida social no puede ser egoísta, ni puede ser cortoplacista, si es que usamos esa palabra, sino que tiene que verse en términos de la línea que nosotros vivimos, pero también que va a afectar a esos seres que en algún momento regresan acá a tomar materia. Pero si tampoco eso fuera límite, por lo menos también tenemos que pensar que en algún momento, cuando esos que vienen para acá regresen, nosotros nos vamos, pero también regresamos. Así que todos lo cuidamos, todos tenemos que velar esas decisiones sociales, porque esas decisiones sociales nos afectan a nosotros hoy, a los desencarnados mañana y a nosotros pasado mañana. Por cuanto el ser humano encarnado progresa basado en el uso que le da a su libre albedrío, y este se aplica a la interacción del ser encarnado con su semejante y con el planeta, es aplicando el perdón, la tolerancia, el amor, la fraternidad, la caridad, etcétera, que se puede demostrar lo que hemos aprendido y obviamente a partir de ahí progresar. ¿Cuáles entonces son los escenarios para aplicar eso que hemos aprendido y por ende adquirir un mayor progreso?
nos recordamos de lo que decía Trincado de los 5 amores. Primero que todo la familia, después la comunidad, después el país, después el planeta y como el fin mayor, el universo. Estando siempre con los que piensan como nosotros, nunca habrá roces, y si no hay roces, no brota la luz en forma de perdón, respeto, tolerancia, negociación, etc. Sin embargo, cuando hablamos de la familia, hay que tomar eso con pinzas, porque por ley de afinidad y por las leyes humanas que las rigen, tenemos la tendencia natural a amarnos, aunque haya diferencia, por el lazo espiritual cuando lo hay, o por el lazo genético instintivo de los padres, o por la cuestión cultural, o porque nos obligue el Estado, o por uso y costumbre. Así que por grande y maravilloso que parezca el lazo familiar, tiene un montón de fuerzas que lo unen. Sin embargo, el de la amistad y el de la fraternidad, que se cosecha más allá del seno familiar, es un lazo voluntario y por eso ahí es que reside precisamente su grandeza, en que nada nos obliga a tener un amigo y nada nos obliga a tener esa relación con esas otras personas fuera de los límites de nuestra familia. Dado lo anterior, tenemos que decir que existen fuerzas espirituales y materiales que empujan a la familia a interactuar. Al principio era por conveniencia e instinto, luego fue por amor, y cuando las cosas no funcionan, ahí entra el látigo del Estado a través de las leyes que entonces nos obligan a cuidar de nuestros viejos, a cuidar de los niños, a velar por unos y a velar por otros. Una ley que nosotros hemos elaborado colocando por escrito nuestros grados de progreso, porque para ese tipo de leyes se requiere que la sociedad haya llegado a un nivel de progreso que se preocupe por esos seres menos aptos. Así que si las leyes, sin embargo, las leyes son un reflejo de lo que la sociedad aspira y no necesariamente de lo que la sociedad practica. Por eso al principio son una aspiración y por el uso y costumbre se van adipando a nuestra cultura y a nuestra idiosincrasia y entonces ya lo hacemos más naturalmente. Por eso es que las leyes son obligatorias, porque si no, entonces pues serían voluntarias. ¿Qué fuerzas nos obligan entonces a interactuar en la comunidad? En primer lugar, la reencarnación nos lleva a nacer donde nacemos y no podemos escapar hasta que nos emancipemos económicamente o cronológicamente que seamos adultos. Así que esa comunidad será nuestra cuna, nos guste o no. Y resulta que en ocasiones el espíritu, por fuerza de socialización, aprende a amar a esa comunidad y a luchar por ella, a pesar de que quizás cuando estaba en el mundo espiritual se negaban a nacer en ese lugar. La afinidad familiar, pues, aunque detestemos a los vecinos, quisiéramos no hacer nada por ellos, la solidaridad que hemos desarrollado por los nuestros nos impulsa a colaborar en el mejoramiento de nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque esas leyes que creamos, en la mayor parte de los casos, no tienen excepciones y cuando las hacemos para los que piensan como nosotros y para los que no piensan como nosotros. Aunque también esas personas que a veces consideran nuestros enemigos se benefician de toda esa lucha social. Así con el tiempo y la interacción social romperemos barreras y empezamos a crear lazos fraternos. Cuando estamos en las luchas laborales o sindicales y se aprueba o se logra un beneficio, el beneficio se le aplica al que fue a la marcha, al que no fue a la marcha, al que criticó a los huelguistas o al que probablemente los obstaculizó. Porque ya en ese caso, cuando las sociedades son más evolucionadas, estamos hablando de las sociedades democráticas, porque hay sociedades donde ni siquiera hay derecho
y nosotros aquí el derecho a huelga es un poquito limitado. Pero lo traje como ejemplo porque muchas de estas cosas se aplican y ahí no hay excepciones, y eso ya demuestra que estamos rompiendo barreras porque se la estamos aplicando a una persona que no piensan como nosotros o que nosotros nos llevamos con ellos. Las circunstancias económicas, el trabajo y los amigos en muchas veces nos atan y nos vemos obligados a preocuparnos por la comunidad y hacer lo posible por mejorarla en sus aspectos económicos, en su infraestructura, en sus leyes, porque y las condiciones ambientales y su calidad de vida. Pero en la mayoría de los casos lo hacemos porque nos conviene a nosotros y a nuestros seres queridos, no siempre es por solidaridad, ya que aún no ha nacido en muchos de nosotros el espíritu de solidaridad que debería regir nuestras acciones. Y si eso es a nivel de la comunidad, que nos da trabajo hacer cosas por esas personas que son nuestros vecinos o viven cerca de nosotros, imagínense la poca solidaridad que a veces tenemos con las agendas del país, con las agendas del planeta. Y eso nos lleva en ocasiones a la enajenación de los procesos políticos eleccionarios, nos lleva a no estar atentos y que no nos importen las noticias internacionales, porque allá Dios que reparta suerte y que se las arreglen los haitianos allá, o los que están en la franja de Gaza. No nos interesa la sequía que está allá porque aquí está lloviendo, o no nos interesa la situación económica de la Unión Europea, porque quizás en nuestro caso nos estamos beneficiando nosotros acá. Ahora bien, para lograr todo lo anterior tenemos que insertarnos en los procesos de toma de decisiones y de planificación. Y esas son dos palabras grandes, de toma de decisiones y de planificación. Por lo tanto, las luchas sociales y políticas serán ahora el mecanismo principal para hacer la caridad, pero la caridad a otro nivel. Ya no es la caridad a la caridad al niño, la caridad al vecino. No, es la caridad en grande, la caridad a nivel universal. Así que en ese sentido, ya estamos trascendiendo en la parte social. A medida que el sentido de afinidad, amor, compromiso y fraternidad crecen en el ser, el sentimiento positivo, pero egoísta, de velar solo por su familia o su comunidad, deben quedar atrás para expandir sus preocupaciones por otras familias, otras comunidades, el país en general, otros países, el planeta, otros mundos y el universo como un todo. Siendo entonces el hombre un animal político, y decimos político porque los griegos decían que era un animal político porque vive en la polis, y la polis era la ciudad, no puede sustraerse del ejercicio político que le da forma a la sociedad donde se desenvuelve y progresa. Por otro lado, no hacerlo implica vagancia, irresponsabilidad, falta de empatía, falta de solidaridad y fraternidad. Pero hacerlo implica compromiso, valor, desprendimiento y deseo de progresar y de que otros progresen. En resumen, es cumplir con nuestro deber como espíritu encarnado. Entonces, podemos decir que el orden social es lo que le da estructura a nuestra existencia. De ahí nace la democracia, de ahí nacen los derechos de expresión y asociación, que fueron fundamentales para la génesis de los centros espíritas bajo el gobierno de España, sin que fueran perseguidos. Lo que pasa es que a veces tenemos las cosas hoy y se nos olvida las luchas que hubo que pasar para tener la oportunidad de en estos momentos yo poderme dirigir a ustedes y ustedes escucharme. Ahora bien, ¿en qué tipo de luchas debería involucrarse el ser? Bueno, en todas las que sienta que puede aportar constructivamente de acuerdo a su grado de progreso y su nivel de conocimiento. Porque si no tiene conocimiento,
pues usted no se pone a entrar en lo que usted no domina. O por lo menos si entra, entre para aprender. Y el grado de progreso, ¿por qué? Porque como decía en el campo, un bruto con iniciativa es un peligro. Recordando que mientras mayor conocimiento tengamos, mayor va a ser nuestra responsabilidad y de mayor envergadura debería ser nuestra aportación. Pues los conocimientos que adquirimos como encarnados son para aplicarlos como encarnados y no para llevárnoslos al mundo espiritual. Recordemos que la parábola que decía el Maestro Jesús, la parábola de los talentos, y se darán cuenta de a qué es que nos estamos refiriendo. Por eso no podemos guardar esos talentos para cuando vayamos al mundo espiritual, sino que los tenemos que emplear aquí, aunque en el camino algunos de ellos crezcan, otros decrezcan y otros desaparezcan. Por eso no podemos dedicar nuestro mayor esfuerzo a aprender cómo vivir en el mundo espiritual, porque después de todo, esa es nuestra verdadera casa. Así que a nuestro regreso nos sentiremos como el ave cautiva que nunca ha volado, pero que cuando usted la suelta, sale volando sin mayor aprendizaje o dificultad, porque esa es su verdadera naturaleza, como la verdadera naturaleza del ser encarnado es precisamente el mundo espiritual y no el mundo material. Se le hace más difícil al espíritu adaptarse a la encarnación en el mundo material que a la desencarnación. Ahora, ¿en qué luchas no debería involucrarse? En aquellas para las que no se sienta preparado, aquellas que solo se presentan para poner a prueba nuestro desprendimiento, nuestro orgullo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, le puedo mencionar por experiencia propia que yo recibí ofertas de trabajo que rechacé y pude haber aportado ahí. Pero ¿por qué las rechacé? Porque uno tiene que ver que a veces eso son pruebas. Porque en una ocasión querían salir de un compañero que era una persona buena y querían usarme para que yo lo desplazara. Y yo le dije que no, pues yo no me prestaba para ese tipo de cosas, independientemente del salario que me dieran o de lo que significara esa posición. Por lo tanto, aunque en ese momento pudiera haber tenido la capacidad para hacer el trabajo, no lo acepto porque ese trabajo se está dando no como un reconocimiento genuino a mis capacidades, sino como un modo de quizás perjudicar a una persona que es inocente, y si uno tiene conocimiento, pues uno no debe prestarse para ese tipo de cosas. Otra cosa también, no debemos entrar o involucrarnos en aquellas cosas que no son apremiantes de acuerdo a nuestro grado de progreso. Pues yo no voy ahora mismo a hacer quizás una cruzada, pues no sé, de la energía nuclear, a menos que yo conozca lo que estoy hablando, de las decisiones que voy a tomar o de las recomendaciones que voy a hacer. ¿Por qué? Porque irresponsablemente tampoco nos vamos a oponer a todo o meternos en todo, porque a buenas a primeras, pues mientras más yo haga, no. Tenemos que ser como la luz del rayo láser, que usted une todos los fotones uno detrás de otro y usted ve que eso pica el hierro. Pero si usted lo dispersa, pues lo que va a tener es una luz quizás tenue. Así que tampoco nos debemos ver como redentores del mundo. Y hay cosas que nosotros no podemos cambiar y que tenemos que reconocer que no podemos involucrarnos en todas las luchas, porque cada generación tiene sus propias luchas y a cada uno pues le corresponde el espacio en esa lucha. Recordemos que si nosotros vamos en un auto, posiblemente uno va al frente manejando, el otro, o en un avión, otro va de copiloto, otro va ayudando en la parte mecánica. O sea, hay una distribución de tareas, pero no podemos pensar que nosotros de buenas a primeras podemos hacer de todo. Debe tener miedo o debemos tener miedo a fracasar o a contaminar nuestro bien ganado progreso con luchas que se pueden desenvolver en ambientes de bajas vibraciones o donde hay conflicto. Bueno, eso es bien individual contestar esa pregunta,
Pero tenemos que tener presente que nunca se sabe si hemos aprendido verdaderamente a nadar si no nos sumergimos en el agua. Como dicen en los estadios, desde los asientos, desde los bleachers, cualquiera juega pelota, y en las peleas de boxeo, cualquiera desde los palcos puede decir por dónde es que se da el mejor golpe o qué es lo que se puede hacer. Hay veces que tenemos que aprender a entrar en las luchas, tenemos que saber lo que sienten, porque nosotros somos una generación que hemos recibido el fruto de tantos y tantas luchas a través del tiempo, que por ejemplo, cuando una persona no va a votar un día de las elecciones, derecho tiene, pero tiene que retrotraer a su mente que eso costó sangre, que eso costó lucha y que eso costó sacrificio, y que las mujeres fue los otros días que le dieron derecho a votar. Y ese derecho, cuando usted va allí, porque es que no me gusta, porque es que qué sé yo, porque es que nadie puede resolver esto. Pero es que no existe el político perfecto porque estamos en un mundo de expiación. Lamentablemente, si usted no encuentra el peor, pues escoja el menos malo. Pero alguien va a gobernar y la naturaleza aborrece el vacío y siempre alguien va a ocupar el espacio que usted no ocupa. Por eso, Gandhi decía que más malo que la gente mala es la inacción de la gente buena. El espíritu atrasado actúa arrastrado por su instinto. Por eso, de cierta forma, es parcialmente responsable porque lo que lo está arrastrando es una ley y él tiene que aprender a dominar esa ley. El espíritu bueno, si actúa mal, por lo regular lo impulsa quizás el egoísmo, y esa en parte también obedece a la ley de conservación, porque cuando usted le tira una chuleta al perro, él no la pica en dos para darle la otra mitad al otro perro que está, se matan para coger la chuleta uno solo, porque la ley de conservación que él lleva en sí mismo le dice que para él sobrevivir tiene que consumir lo más que pueda y de más calidad. Y si para eso tiene que matar, no lo va a pensar dos veces, porque esa es una ley que tiene en sí mismo y eso es lo que permite que los animales progresen. Y el hombre, cuando fue animal, tenía esa misma ley, pero ahora que ya somos unos animalitos más evolucionados, se supone que luchemos para dejar atrás esas leyes y entonces convertirnos en otra cosa. Pero ¿qué es lo que nos ha convertido en otra cosa? Precisamente la interacción social. Ese ha sido el gran acicate para que hayamos progresado. Pero el espíritu con conocimiento actúa bien por su grado de progreso y raras veces actúa mal. Pero, ¿y si no actúa? Pues si no actúa, ahí tenemos un problema, porque si no actúa, lo hace por cobardía, por falso orgullo, yo no me voy a meter con esa chusma, o por vagancia. Por lo tanto, lamentablemente, no posee el grado de progreso que él se cree que tiene, porque podrá recitar los libros al revés y al derecho, y podrá citar a todos los que pueda citar, pero si no demuestra con obras lo que dice que tiene, es como el que dice que es un pintor, pero cuando ve un lienzo y ve una paleta de pintura, no sabe qué hacer con ella o no quiere pintar. Bueno, es pintor en su intelecto, pero en la práctica, lamentablemente, no lo es. Así que, lamentablemente, si los seres buenos fueran más proactivos, el mundo estaría mucho mejor que lo que está. Por eso es la razón de esta plática a la acción. Pero si nos acobardamos, si decimos que esas luchas nos afectan, que nos rebajan, y lo que estamos haciendo es dejándole el carril disponible a los malhechores para que van a aprovechar la oportunidad y son los que van a controlar entonces la toma de decisiones en detrimento nuestro, en detrimento de nuestra familia, de nuestras comunidades, de nuestro país, de nuestro planeta e incluso del universo. Así que no hay por qué desaprovechar el espacio que nos corresponde a nosotros ni evadir la responsabilidad que socialmente tengamos. Si usted quiere hacerlo, hágalo,
pero está advertido de que esos espacios han costado mucho dolor, mucho sufrimiento a las generaciones anteriores y sería triste que los desaprovechemos y le dejemos la oportunidad a los espíritus ignorantes que sean los que tomen las decisiones, porque nosotros nos vamos para la playa y entonces después nos quejamos que las cosas están malas, cuando probablemente pudimos hacer algo. Y puede hacer algo porque si hay una columna que dice, pues ponga el nombre suyo si usted se cree que usted es el que puede arreglarlo, pero alguien tiene que ocurrírsele que pueda hacer las cosas. Eso es lo que al proceso electoral se refiere, pero hay muchas otras cosas en las cuales a veces tampoco nos involucramos. Así que la escalera del progreso está en este mundo y no en el otro. Por ahora, ¿ves? Por ahora. Puede que en el futuro eso cambie. Y si los escalones de esa escalera son las luchas sociales, abstenerse de ellas es engañarnos a nosotros mismos. Pues aún el amor, que es el sentimiento más grande, es muy poca cosa si no se practica. Y esa frase me la enseñó mi amigo Gori Ballester, que está en el mundo espiritual. Es decir, que si en las luchas nos hieren, bueno, aprenderemos a perdonar y aprenderemos a tolerar, pero al resguardo de los que piensan como nosotros, viviremos de espaldas al dolor y el sufrimiento de nuestros semejantes. Si bien es cierto que debemos aprender, también es cierto que debemos aplicar lo que hemos aprendido con una vida social efectiva, justa e intensa. ¿Para qué? Para seguir siempre marchando hacia Dios por el amor y la ciencia. Muchas gracias. Gracias, Gregorio. Vamos a tener un momento para que él se tome un poquito de agua también y se refresque y que los amigos aquí presentes hagan sus comentarios y hagan algunos planteamientos al compañero Gregorio Rivera Soto. Para los que llegaron un poquito tarde, Gregorio es un amigo espiritista de Puerto Rico, de distintas organizaciones. Él es de todas las organizaciones, básicamente, aunque tiene algunas en las cuales trabaja y está activo más continuamente, pero ha colaborado con todo el movimiento espiritista en Puerto Rico. Yo lo conozco desde muchachitos, desde que éramos jóvenes, adolescentes, y así que hoy estamos otra vez aquí juntos, compartiendo a través del programa de estudios científicos, filosóficos, sociológicos y todo lo que tenga que ver con INESIP, nuestro grupo de estudios. Ivette nos va a ayudar a canalizar las participaciones de las personas, así que pidan turnos para hablar usando el sistema de la computadora de reaccionar y pidan sus turnos y los vamos a ir compartiendo con nuestro presentador de esta noche. Ivette, ¿hay alguna persona ya que tiene algo o alguien que decir? Entiendo que Guillermo Estoy desea hablar. tratando, pero no encuentro la manita. Ya, ya. Adelante, Guillermo. No, yo solamente quiero darle las gracias a Gregorio porque es que yo lo escuchaba y yo decía, ¿dónde ha estado él toda mi vida? ¿Tú sabes? Eh, Es es un mensaje de lucha de los tiempos de antes, de cuando yo era nene. ¿Ok? Qué bueno que todavía hay gente que lo ve así. Este, Gregorio, el problema es cómo uno lleva el mensaje. Porque tú estás hablando realmente de amar a tu prójimo como a ti mismo y harás esto este, con los mecanismos, con las herramientas que te equiparon cuando viniste para acá. Este, pero mi hermano, es tan difícil que te escuchen. O sea, tú, tú hablas y das el mensaje y te sientes bien porque entiendes que pudiste comunicarle la esperanza
Y cuando la otra persona abre la boca, te das cuenta que jamás entendió de que tú le estabas hablando. ¿Ok? Pues, si tienes pensamientos en esa dirección, este, Sí, sí, te diría lo siguiente. ¿no? Aún la hormiguita que es tan indefensa quizás y tan pequeña en el hormiguero, ella se preocupa por el granito de tierra que carga ella, Sí, porque si se pone a preocuparse por el que cargan los demás, entonces ya probablemente no hace la tarea que le corresponde. A veces nosotros nos preocupamos más por lo que hacen otros que por lo que hacemos nosotros. Y te digo que yo siento y experimento esa misma sensación que tú planteas. Uno se siente a veces impotente de generar cambios, pero yo nunca he perdido de perspectiva que la responsabilidad mía es mía y la de los otros es de otros. Y que cuando yo evoluciono en ese colectivo, pero los méritos o los deméritos míos son de mi responsabilidad. Por eso a veces entro en organizaciones donde, pues, sí, como bien tú señalas, yo siento que he perdido el tiempo y que no he logrado hacer que cambien, pero fíjate que después me encuentro esas mismas personas en la calle y son mis hermanos fraternos. Y si yo lograr un amigo en una junta comunitaria, en una junta de condómines, o en una cooperativa, o en una asociación, eso es ganancia para el espíritu, porque a veces quizás medimos los logros de estos esfuerzos y de estas organizaciones en que no logran transformar las cosas que se proponen y mucho menos a la humanidad y al país, pero sin embargo logran transformar a esos amigos que ya tú tienes una afinidad con esa persona. Yo tuve la oportunidad de compartir, siendo vicepresidente de un partido político, con el adversario acérrimo contrario del otro partido, y no logramos que el partido se uniera porque eso no lo ha logrado nadie, y el que lo logre yo creo que le dan el premio Nobel. Pero sin embargo, ese hombre es tan mi hermano que cuando nos abrazamos él me pide la bendición y en algunas ocasiones hasta como cuando uno hace con un hijo menor, le da un beso en la cabeza y uno dice, pero tanto han llegado a amarse dos seres que puedan haber tenido. Pues mire, si perdí mi tiempo en esas lides políticas porque no logré esa meta grande que aparentemente ocurre o que uno se traza, me llevo esa satisfacción y pienso que para mi espíritu probablemente eso es de más, llena más que quizás lograr lo otro, porque lo otro es un proceso lento y no se va a lograr de la noche a la mañana. Así que las luchas no hay que necesariamente verlas, que la ganancia de ellas consiste en lograr los objetivos de esas organizaciones a las cuales pertenecemos, porque cuando aprendemos a discrepar, cuando aprendemos a que las personas nos respeten, a que las personas aprendan que somos espíritas, pero no es que somos ignorantes, no somos una juez de ñame. O sea, nosotros somos otra cosa en términos éticos, en términos morales, en términos de la contundencia de nuestros planteamientos, de la responsabilidad que nosotros llevamos a cabo en esos grupos. Vamos a través del ejemplo llevando un mensaje a otras personas sin que nosotros nos demos cuenta. Así que esa meta grande de la organización es un proceso lento, pero en el camino hay unas ganancias y la ganancia está en el ejercicio fraterno de la discrepancia, de la tolerancia, del cariño que esa gente nos toma. Yo he pertenecido a tantas organizaciones, inclusive de hacer algo que pues quizás yo a veces me lo puedo hasta recriminar, de ponerme con una persona, sentarme a cantar un rosario en una promesa de Reyes. Pero
cuando yo evalúo el cariño con lo que la persona me lo pidió y el respeto que después descubrí que esa señora que estaba haciendo esa actividad tenía un centro calladito espírita en su casa. Estuvo encamada y durante muchos años la visité y hablamos de su retorno al mundo espiritual y hubo ganancia. Yo no me volví católico por haber cantado aquel rosario, pero gané una amiga y ella ganó quizás un aliciente en su camino, pues que necesitaba alguien que le hablara ciertas cosas para ese mundo espiritual. Y doña Rosa está en su mundo espiritual y sé que esos años que estuvo encamada le ayudaron a entender un montón de cosas. Así que lo que quiero llevar con esto, resumiendo para no extenderme, es que no evaluemos o no juzguemos la efectividad de nuestra tarea social por los logros de las organizaciones y de las luchas que llevamos a cabo, sino que hay unas cosas pequeñas en el camino que se convierten en grandes cuando nosotros las vemos desde la óptica espiritual. Ok, gracias. Bueno, yo me acuerdo cuando tú dijiste eso de la viejita católica o de que tenía un centro en su casa. A mí me pasó algo similar y son anécdotas bien interesantes. Como estudiante, y esto fue en Estados Unidos, murió un compañero puertorriqueño mientras estudiaba en esta universidad, donde ambos éramos estudiantes. Murió, y murió en Puerto Rico. Murió allá, de hecho, en Boston, pero su familia estaba en Puerto Rico, de Ponce, y fueron allá a Estados Unidos, a Boston, a tener una actividad religiosa con los compañeros estudiantes y de la comunidad, pero ellos no sabían inglés ni nada. Pero la señora mamá estaba empeñada que tenía que ser un cura que hablara en español, aunque uno dijera que los espíritus hablan o entienden quizás en inglés o cualquier idioma. Yo no sé si entienden en cualquier idioma, yo no lo sé. Ahora hablando del mundo espiritual, yo no lo sabía. Ni sé todavía si hablan en todos los idiomas o si pueden entenderse, porque el lenguaje es el amor. Y entonces lo que más que pudimos conseguir fue un cura italiano, porque ella quería que hubiera una misa en español, pero no la había. Y ella, para la familia que estaba allí, que había viajado desde Ponce, era importante que su hijo tuviera una misa antes de ella llevárselo para Puerto Rico, porque lo iban a cremar y se lo llevaban para Puerto Rico. Entonces me dijeron que yo podía hacer, porque yo era el que estaba organizando los actos y esas cosas. Yo le dije, bueno, pues yo doy la misa. Pero si es que tú no eres cura. Pero entonces acordó el cura que él la daba en latín, en italiano o en el inglés, no sé lo que era, ahora no recuerdo los detalles, en inglés, pero que yo seguía la misa realmente en español también. No me puse el traje de sacerdote porque yo era un sacerdote, pero él iba dando la parte de la misa en inglés y yo la iba dando en español. Y la repetía, y ella la escuchaba y hacían todos los actos y el cura daba las cosas. Y yo nunca me imaginé que yo iba a hacer ese papel, un espiritista de la cátedra Emilio Castelar de Camuy, dando una misa en español por una señora que entendía que era necesario que se le hiciera una misa a su hijo. Y a mí eso me tocó bien profundamente. Me tocó tan profundamente que ahora aquí me acordé de eso. Tú hablando del papel y lo importante que fue para esa familia que él tuviera una misa, aunque él no era ni muy religioso. Yo creo que él no era religioso, el hijo de ella, pero era para ella y los otros hijos y miembros de la familia que llegaban. Y eso para mí me tocó profundamente. Aquí ahora mismo casi se me toca, se me atranca la garganta y se me salen las lágrimas de esa experiencia que yo viví. Y para mí fue un acto de amor, un acto de amor. Y yo me olvidé de que yo era espiritista y entendía que eso no era necesario, que el acto de estar allí y compartir era lo importante, pero para ella y la familia de ella que había viajado de Ponce, era importante la misa a su hijo. Y se hizo la misa a su hijo y después ella siguió con su cuerpo para quemarlo y llevárselo a Puerto Rico para tener las exequias en Ponce con la familia
Y eso para mí fue importante y todavía hoy, 30 años después, me recordó y me llegó a la mente esa cuestión de lo importante que es uno, lo importante son los actos que uno hace para ayudar a la persona, independientemente de quién sea y cómo sea, después que no entre en una violación de actos importantes a tus valores íntimos. Pero una cuestión que es complacer a una persona, ayudar a una persona en un momento de necesidad, satisfacer una necesidad, no importa si la persona es un criminal, si es una persona que te ha herido inclusive en otras cosas, si difiere políticamente en principios filosóficos, pero es dar la mano a aquel que necesita. Y yo pienso que ese es el desarrollo más importante que para mí ha logrado, en mi caso, el espiritismo. Y yo pienso que las religiones en general hablan de eso, algunas se pelean unas con otras y se insultan unas a otras. Yo sé que lo hacen, pero hay otras personas muy valiosas que hacen una labor de beneficencia en el pueblo, en las comunidades, y que los espiritistas no hacemos, porque estamos encastillados a veces en nuestros lugares y con nuestros espíritus, ayudando al espíritu que se comunica para darle la luz y para ayudarnos a nosotros a tener la luz. La luz es el amor para mí. Y eso es lo que debe guiar nuestro sendero y nuestras acciones. ¿Quién más tiene, Ivette, alguien más que tenga algún punto, algún planteamiento que decir? Ciudad de México, ir desde el Pozo, adelante. Bueno, pues muchas gracias. Yo le aplaudí cuando terminó de hablar en su primera exposición a nuestro hermano y agradezco esta presentación tan importante. Realmente estoy emocionada de esta cátedra tan importante de amor que nos dio y que creo que nos movió de maneras distintas, por supuesto. Y bueno, creo que esto que dijo, parafraseando lo de la hormiguita que se ocupa solo de su granito, de lo que le toca para colaborar con esa comunidad a la cual pertenece. Y creo que en muchas ocasiones no llevamos a cabo estas acciones. Yo por lo menos ahora tengo un reto, para mí es un reto, en nuestra cátedra, que por razones de edad estamos, digamos, unos en Zoom y otros presenciales en el salón que tú conociste, Víctor. Y entonces, lo que no se te oye tu voz, lo que pretendemos, algunos de los miembros, es unificar estos dos grupos que se hicieron ya derivado de la pandemia. Empezamos a trabajar en Zoom y nuestro director, Joaquín Espinosa Tamayo, es una persona mayor y ya no se traslada en vehículo, ya no ve bien, entonces está dirigiéndonos desde el Zoom. Pero el otro grupo, que son unos como 5 o 6 hermanos, están trabajando, vamos, dentro de la filosofía, pero independientes. Entonces mi pretensión es visitarlos para unificar. Y ya me entrevisté con alguna persona para saber cómo está la situación allá y al parecer no están como de acuerdo en la manera en que trabajamos nosotros acá a través del Zoom. Y bueno, el punto no es ahora sí que ventilar nuestros problemas, pero me importa mucho esta invitación, esta emoción que me produjo el discurso de nuestro hermano y quiero hacer algo. Desde donde soy sembrada quiero hacer algo para lograr una unificación, ahora sí que pro EMECU. Entonces me quedé reflexionando a lo largo de la plática en lo que sí puedo hacer. Y entonces pues yo voy a aportar lo que yo soy, desde donde yo estoy, y lo haré con el mayor amor y con la energía
desde donde lo que yo puedo dar pues para ver qué es lo que puedo mover en esos corazones, en esas individualidades, porque se han vuelto individualidades y cada uno quiere que se hagan las cosas a su modo. Yo haré mi mejor intento con el propósito de unir. Y todo esto que digo es por esta presentación que me movió demasiado, me movió muchísimo para así meditar cómo abordar esta situación. Gracias. Inés optó por tener como parte de su labor un proyecto terapéutico que va más allá de las labor y de las clases que damos. Estas clases en los grupos de estudio, que tú tienes el programa de estudio, que lo tienen las personas que están aquí, participan las distintas actividades que damos con personas organizadas en los distintos grupos de estudio. Tenemos un grupo mediúnico, pero que no es un grupo mediúnico en el sentido tradicional que se ha usado tradicionalmente en los grupos espíritas, que es de escuchar las entidades espirituales comunicarse y darle ayuda al mundo espiritual. Nosotros nos hemos organizado a través de un proyecto de ayuda a unas personas que están en la comunidad y que no son ni espiritistas y que pueden ser católicos o pueden ser de otras denominaciones, pero que son personas que necesitan una ayuda y que nosotros, algunas de las personas que están en el grupo, que tienen algunas capacidades en unas áreas, pueden dar alguna ayuda terapéutica para hacer un proyecto que trascienda los límites de nuestras paredes. A nosotros creemos que nos ha servido mucho de insertarnos en la comunidad a través de ese programa de ayuda, que hacemos un trabajo mediúnico, se hace un trabajo que es parte de la tarea tradicional dentro de los grupos espíritas, lo tenemos, hay ayuda, se ayuda a las personas en su desarrollo de sus capacidades psíquicas, pero que ese desarrollo va también dirigido a darle ayuda a unas personas que vienen con una necesidad particular. Y eso ha sido el motor que ha girado alrededor de nuestras actividades. Sé que hay otros grupos espíritas en Puerto Rico que tienen proyectos comunales y proyectos sociales en su agenda. Por ejemplo, la Escuela de Consejo Moral de Puerto Rico, de Junco, tiene una égida de viejitos. Y esa égida hace una labor social importante. Y allí van personas independientemente de sus credos y se reciben un servicio de atención, y la égida obtiene también unos fondos que son del Estado y que son de otras organizaciones que apoya ese servicio que se da. Y permite también el grupo espírita pues trabajar y funcionar y dar un servicio comunal más allá de los grupos espíritas y de las organizaciones espíritas. Me pregunto yo si un modelo que no tiene que ser igual en cada organización podría ser de importancia para activar más la participación de la labor que hace el grupo espírita en una comunidad, en una ciudad o en un país, que pueda, y que eso ha faltado a veces en muchas organizaciones que se han limitado a un grupo pequeño de trabajo que hace una labor de comunidad, de amigos y participantes. Y yo no estoy diciendo que tienen que desaparecer, pero si ese grupo de 5 personas o 6 o familiar inclusive puede hacer un componente que trascienda el hogar, que trascienda las 4 paredes, si eso podría llevar más a un acercamiento a las comunidades con los grupos espíritas y que la gente inclusive conozcan, porque todavía uno habla y menciona la palabra espiritismo y lo miran a uno como si uno fuera algo negativo o algo que ponzoñoso o algo que puede rayar a veces lo irreal, y por no decir otras palabras. ¿Qué tú tendrías que decir sobre esto, sobre la insertación social de los grupos espíritas en las comunidades? ¿Qué posibilidades habría de mirar esas acciones para que la labor pueda darse más allá de un círculo muy cerrado? Fíjate, decía Marco Tulio Cicerón que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Y nosotros a veces perdemos de perspectiva la historia de este movimiento. Lo que nosotros hacemos en nuestros grupos
está influenciado esencialmente por la corriente kardeciana y trincadista, pero no podemos menospreciar, y lamentablemente así se ha hecho, que antes de que eso hubiera llegado, esos conocimientos y esos libros a Puerto Rico, ya habían grupos aquí constituidos que se reunían, a lo que mucha gente le llamaba espiritismo de mesa blanca. Y esos grupos llegan porque el 35% de los pueblos de Puerto Rico fueron fundados por canarios, personas de Islas Canarias. Y en la historia del espiritismo de Islas Canarias aparece que ya para esos tiempos, antes de que Kardec escribiera el libro de los espíritus, ya se reunían en la isla de La Palma, y muchos de esos inmigrantes trajeron acá a Puerto Rico las costumbres de hacer esas reuniones y demás. Esos grupos que fueron desarrollándose eran grupos asistenciales mediúmnicos esencialmente porque ellos no conocían otra cosa. Muchos no sabían leer y los libros de Kardec no estaban disponibles, pero ya había reuniones. En el momento en que llega el movimiento espírita, que llega sustancialmente a través de los estudiantes que fueron a las universidades a Europa, algunos de Francia y otros de España, que trajeron los libros ocultos, y otros llegaron a través de los masones. En esos momentos, pues, empieza a crearse un movimiento, y esos espiritistas de aquella época tuvieron la gentileza de invitar a esos grupos a unificarse, y José Matienzo y Cintrón los agrupa en la federación, y fueron unos grupos donde en aquellos momentos que todavía la mujer no estaba emancipada, las primeras directoras de centros casi en muchas áreas eran mujeres, y quizás fueron las primeras experiencias que tuvieron mujeres para presidir algún tipo de organización. También en esos momentos de ahí salen personas que eran luchadoras y que se insertaron en la política y estuvieron en la Asamblea Constituyente del 52. Y tenemos personas que estuvieron colaborando en mucha legislación que fue dictada mediúmnicamente en la Casa de las Almas a través del medium Vicente G. Polanco. Cuando buscamos todo eso, nos damos cuenta que esos grupos encontraron un punto de céntrico donde, pues, ellos dijeron, pues mira, nosotros nos parecemos a eso que están haciendo esos que dicen que son espiritistas, pues nosotros somos espiritistas. A través del tiempo empezó a haber como unas críticas de parte de la iglesia en contra del movimiento espírita, porque confundían a los espiritistas con esas personas humildes, pero muchos de ellos bien intencionados, aunque habían otros que también eran buscones. Y nos ocupamos más de limpiar nuestro nombre que de mantener vivo el movimiento. Y como yo siempre digo, por matar las pulgas matamos el pejo. Y traigo eso porque cuando tú dices lo de insertar las escuelas ahora o los grupos a ese movimiento social, aquella época fue el momento cumbre donde los espiritistas, a través de la política, tuvimos a un Francisco Simonet en Humacao, tuvimos a un Negrón Flores en Río Piedra, tuvimos Justo Concepción en Camuy, tuvimos un Ignacio Di Cupé en Lares, tuvimos, como mencioné ya, a Vicente G. Polanco, tuvimos a un Ramos Antonini, pero acá a nivel internacional tuvimos a Martí en Cuba, a Francisco Indalecio Madero en México, tuvimos a Sandino en Nicaragua, y así seguimos añadiendo. Eran lo que distinguía esos grupos o esas personas, era que mandaban, pero iban también, porque ahí estaba Luisa Capetillo, que no se confesaba con nadie, estaba doña Juana Colón, que le leía el libro de los espíritus a las despalilladoras de tabaco, y Ana Joque Dupré, y tantos otros, y José Matienzo y Cintrón, que se le considera el padre del cooperativismo,
Manuel Colchado Igualbe, pero todos ellos, cuando usted los busca, estaban insertados en la corriente política, en las luchas obreras, en lo de la pena de muerte, en el sufragio de la mujer, en ese aspecto. Y no era que estaban diciendo, yo soy espiritista y me opongo a esto, y yo soy espiritista a aquello. Es que cuando usted cree en algo, usted lo tiene que defender o combatir si fuera necesario, y no tiene que llevar por ahí la etiqueta de que si usted es o deja de ser espiritista. Lo que cuesta, lo que vale es su esfuerzo, es su solvencia moral e intelectual para hacer la aportación. Los grupos que están ahora están haciendo un trabajo excelente, pero han tenido el problema de que esos errores que se cometieron en la marcha por mantener desincretizado el espiritismo nos quitaron los jóvenes, porque la recarga de jóvenes que había en las escuelas era los niños que iban a los coros, los niños que iban a la doctrina, los niños que eran los juramentados, los niños que participaban en diferentes instancias, en dramas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero llegó un momento donde los niños molestaban, donde los niños hacían ruido, y cuando venían las personas a hablar los interrumpían o no. Y empezamos a mantener un ambiente tan descontaminado de ruido y de interferencia que los niños ya dejaron de ir a los centros, los padres no los llevaban, y cuando vinimos a abrir los ojos, los centros se nos habían envejecido. Hoy la agenda entonces tiene que ser a tenor con la realidad que tenemos. Y la realidad es la que tú planteas correctamente. Esas áreas donde podemos aportar, porque no podemos echarnos el mundo al hombro. Para la hermana de México, le comento que en una ocasión estaba en Amepa con el amigo Figueroa Grinzón y Iván, y esto es pues un hecho público porque Iván conoce. Y yo le digo, Iván, ¿qué tú ves allá adentro? Y decía, ay, se nos está envejeciendo el movimiento. Y yo digo, si tú supieras que yo veo lo contrario. Y me dice, pero ¿por qué tú piensas así? Yo digo, porque todos esos que están ahí están más próximos a ser niños y adolescentes que tú y yo. Porque tú y yo tenemos que terminar nuestra existencia y vivir un montón de años que nos toque, desencarnar para ver cuándo nos dan turno y volver acá de niños otra vez. Esos no, esos están listos para tan pronto entren al mundo espiritual, y por eso hay que capacitarlos en esta última etapa de la carrera, porque esos son los líderes que van a venir. Ahora bien, ¿por qué traigo ese punto? Porque yo sé que un Víctor López Tosado, que un José Arroyo, que un Flavio Acarón, que todas estas personas, y humildemente quizás para que no piensen que me estoy excluyendo, que vayamos en nuestra próxima existencia, nosotros no podemos tener la responsabilidad de seguir atendiendo 15 o 20 personas, ni 25 ni 30. Yo entiendo que por la capacidad y la trascendencia que han ganado personas como tú, como Flavio, como Justo, como todos los líderes que han estado ahí, van a ser probablemente líderes de líderes. El problema es cuán palatable va a ser el discurso que le van a dar a las nuevas generaciones en esa próxima existencia, si en esta existencia hemos estado aislados. Yo lo que pienso es que cada vez que a mí, por ejemplo, me invitan a una iglesia, y he ido a varias, a una actividad, yo hago lazos fraternales con esos hermanos, y yo sé que si en la próxima existencia me tocara atraerlos al movimiento espírita, van a estar más receptivos que si yo fuera un desconocido para ellos. Por eso cada existencia tiene que ser una oportunidad para tender puentes fraternales. No importa que piensen igual o diferentes a nosotros, porque para la próxima turno al bate nos va a ser más sencillo, porque ya esas personas van a estar, nos van a respetar y van a sentir la vibración de que nos conocen de antes y van a confiar en nosotros, y se nos va a hacer más fácil sembrar la semilla en ellos.
Por eso es que no nos fijemos tanto en que los grupos estén menos vacíos o demás. ¿Por qué? Porque tú sabes todos los estudiantes, por ejemplo, que han pasado por tus manos en la universidad. Eso no es poca cosa. Y los que pasaron por mis manos en la escuela y los que pasaron por las manos de Acarón allá en el colegio. Pues esos probablemente van a ser los que nos van a ayudar a llevar este trabajo a una amplitud mayor. Porque yo sé que este movimiento va a tener sus altas y sus bajas. En esta existencia se ve poquitito, pero en la próxima existencia yo creo que va a tener que ampliarse. Pero ese trabajo nos va a tocar y para lograrlo tenemos que hacer el discurso más dulce, más palatable, pero eso se logra con amor, con respeto a la diferencia y que no podemos dedicarnos a que, pues, porque la leche tiene una pajita, botar el galón completo. Mire, sacamos la pajita y aprovechamos el galón, pero no podemos. ¿Por qué? Porque no vamos a esperar. No, como decía Luther King, no podemos esperar, pero no podemos esperar. ¿Por qué? Porque no vamos a tener ese mundo ideal, porque esto es un mundo de expiación y todo cuanto está ocurriendo es parte de una dinámica donde aquellos quieren comerse a los otros, los ricos a los pobres, y donde aquellos, los patronos a los obreros. Y ahí hay que empezar a limar asperezas. Esta es la olla de sancocho donde usted está mezclando los ingredientes para que al final tenga un producto. Tu pregunta, pues obviamente ustedes están haciendo un trabajo enorme y no desatienden la parte espiritual, porque cuando yo mencioné lo de que no estuviéramos todo el tiempo en el mundo espiritual, no es que yo me opongo a la mediunidad, todo lo contrario. Todo lo contrario. Yo entiendo que si el espiritismo dice que es científico, no le puede molestar que la gente venga a que le demuestren que los espíritus existen. ¿Por qué? Porque si yo digo que usted pudo hacer oro con el agua, pues demuéstramelo. Eso es lo primero que le voy a decir. La fórmula tú me la podrás explicar 1000 veces en la pizarra, pero es que yo quiero ver cómo lo hiciste o por lo menos quiero ver el producto final. Y cuando la gente llega a los centros, llegan con esa inquietud. Eso hay que respetárselo, porque o somos científicos o no somos. Por lo tanto, la mediunidad de todo cuanto tiene el espiritismo es lo que demuestra la realidad y patente de la interacción entre esos dos mundos. Podemos tener los libros, los discursos, los mejores oradores y los mejores próceres. No, el ser humano quiere que le prueben y como nosotros le dijimos que somos científicos, pues tenemos que probar. Y creo que ese trabajo que ustedes hacen es vital, como el que hace Mayagüez, como el que hacen todos los grupos, y en la parte social, como la hace los hermanos de Consejo Moral, de preocuparse por sus mayores y por sus ancianos, como en un momento dado aquí en Mayagüez, el Renacimiento tenía un hospital para enfermos y demás, porque en aquel tiempo era pequeño e incipiente, pero lo había, y en Utuado había una imprenta, pero cada generación tiene sus necesidades y la nuestra en estos momentos, pues mira cómo estamos, hablando a través de la tecnología, aprovechándola para llevar el mensaje tan distante como una hermana que se encuentra en México y probablemente otros que estén en otros lugares. De otro modo no lo pudiéramos hacer. Ese trabajo de que está haciendo Inesis, yo siempre lo he respetado, siempre he estado en la disposición de colaborar y creo que es punta de lanza para abrir ese espacio a que no tenemos que todos ser trincadistas o caldesianos o todos están matriculados en la misma clase. Si de lo más que nos nutrimos es de la diversidad, porque tenemos que ver los puntos donde con las convergencias y lo que no, pues lo dejamos al lado y lo bregamos después. Pero esa apertura de Inesis yo siempre lo he respetado y todos esos talleres que dan de cosas que en algún momento uno puede decir que no son tradicionales dentro del movimiento espírita, pues qué bueno que nos estamos saliendo de lo tradicional para hacer otras cosas diferentes. Eso es lo que es crecimiento. Y tiene que haber distintos grupos. ¿Por qué? Porque al que no le gusta eso, pues que coja para Mayagüez. Y el que no le guste Mayagüez, pues que coja para Junco. Y el que no le guste en Junco, pues que coja para Jardines Country Club. O si no, coge para Ponce. O si no, se viene para Zanja. O si no, se va para Quebrada. Todavía hay una oferta. Y si todavía no te gusta, te conectas a España, te conectas a Brasil, te conectas a Argentina. Hay espacio para todos. Y por eso no puede haber una sola línea dentro del movimiento,
porque si los seres humanos fuéramos totalmente homogéneos, eso fuera pensable, pero no, somos heterogéneos, somos diversos en nuestra cultura, en nuestros pensamientos, y por eso Kardec decía que era mejor que hubiera muchos centros pequeños en una ciudad y no un centro grande, porque se podía convertir en un movimiento alrededor de un líder y entonces ya no salíamos del aspecto científico del espíritu. Carmen, ¿tú tenías algo que plantear? Yo, sí. Me gusta mucho lo que dice Gregorio, estoy bien de acuerdo. En los momentos, yo pienso que además de estudiar y de estar en un grupo espiritista, pues también en la medida de nuestras capacidades, pues envolvernos o participar de algunos grupos que trabajan, que luchan por mejoras o por lo que nosotros creamos que es una prioridad, pero que el espiritismo como que justifica y yo creo que en parte estas personas justifican la participación y el compromiso social. Y estas personas que nos precedieron lo entendieron muy bien, Matienzo Cintrón, una Luisa Capetillo, entendieron su función social y entendieron también que el espiritismo era un fundamento que les ayudaba y que les pedía, si podemos decir, el que participaran en mejorar la vida de las personas. Y a veces, pues, yo me imagino que sufrieron críticas de sus propios grupos. Yo pienso que probablemente a Luisa Capetillo los espiritistas le tenían pánico, porque ella hablaba en contra de los dueños de la finca, de los que oprimían a los trabajadores. Ella iba con todo, y después la vestimenta, y si no llegaba a caballo, pues llegaba a pie, y todo eso. Pues, pero era espiritista, y eso es algo que la hace más completa desde el punto de vista de nosotros, ¿verdad? Otras personas, pero la hace más completa porque su vida se basaba en una filosofía espiritual. Así es que yo pienso que sí, que debemos aportar en lo que podamos a la sociedad, tanto en la política como en otros issues, ¿verdad? Que podamos tomar posición y aportar nuestra energía, porque el espiritismo, eso es lo que en parte lo engrandece, yo pienso. Estamos en una filosofía que se engrandece con el compromiso social que podemos asumir nosotros. Y ahora mismo, pues, estamos en diferentes cosas, ¿verdad? Activos en nuestras áreas de interés. Y a lo largo, por ejemplo, pues, de mi vida, yo he sido, pues, líder sindical, he sido de los... ahí pues me tiré los 30 años de maestra estando en la Federación de Maestros, y después como feminista pues he sido parte de grupos, y eso todo va como que paralelo con el espiritismo, definitivamente, porque el espiritismo siempre ha sido de avanzada, han sido ideas de avanzada, de adelanto. Así es que este tema que tú estás tratando, pues está muy armonizado con lo que yo pienso que debe ser el espiritismo. Así que gracias, Gregorio, por traer este tema y por enmarcarlo en el espiritismo. Eso no lo habíamos hecho. Pues lo habíamos enmarcado en el aspecto filosófico, en el aspecto moral, en otros aspectos, pero esto que tú hiciste esta noche no lo habíamos hecho. Está súper. Así que de mi parte, pues, gracias. Qué bueno. Realmente me alegra muchísimo, pues, que coincidamos en ese punto, porque eso que tú planteas, los usos de pie forzado, porque es que no hay que dejar de ser lo que somos. Es que lo que hagamos lleva la huella nuestra como espiritistas, porque
No es que yo voy a dejar de ser ahora agricultor porque pienso que en la política yo puedo llevar mejor el mensaje del... No, no, no. El mensaje del espiritismo hay que llevarlo 24 horas al día con nuestro ejemplo, con nuestras acciones, con esa aportación, porque usted piensa que no, pero cuando usted está en una reunión que se está cometiendo una injusticia y usted levanta la mano para protestar contra eso, usted está actuando como un espírita, usted está siendo un colaborador con la ley espiritual y usted tiene asesoría espiritual en ese momento y usted ahí crea, es una luz y brilla. Y ustedes no tienen idea de de las humillaciones que a veces se reciben en esas luchas. Yo sé que tú, Carmen, si hay algún sitio donde pisotean a uno en los movimientos sindicales, le tiran hasta la policía encima y los macanean. Pero, ¿qué pasa? Que cuando estamos en el movimiento cooperativo o estamos en la lucha defendiendo el medio ambiente o estamos en contra de la antena o estamos en contra de que se dañe un terreno agrícola, en todo eso estamos expuestos a recibir atropellos. Pero usted sabe lo que crecemos como espíritu cuando aprendemos a tolerar, no a permitir, porque permitir es una cosa diferente. No le vamos a permitir que cometan lo que están haciendo y por eso estamos dando la pelea. Pero por otro lado, estamos tolerando su forma de pensar y está equivocado, pero sigue siendo nuestro hermano. Lo combatimos, pero sigue siendo nuestro hermano. Estamos en contra de su pensamiento, pero sigue siendo nuestro hermano y no lo vamos a odiar. Y si nos ofende, pues a veces tenemos que levantar la frente y decir, muchas gracias, pero no nos vamos a comportar como ellos. Y así, no solamente estamos dándole el ejemplo a esos grupos donde nos desenvolvemos, sino que con nosotros andan un montón de espíritus que están aprendiendo en nuestro camino. No es nuestro guía el único que está con nosotros. El mundo espiritual está atento porque es que no hay un paño que tape lo que nosotros estamos haciendo. Y le digo más, a mí un espíritu se manifestó en una ocasión y me dijo, pero mírelo, ¿quién lo ve? Deja hasta que lo humillen y tolerando, pero si él no era así, y tan fuerte que era, que nos tenía, y me sacó en cara un montón de cosas de otras vidas, porque aparentemente pues era un abusador, era intolerante, era opresivo, pues dirigente al fin, pero cuando él me ve actuando de la manera que actúo, se maravilla, pero no que dice, ay, qué bueno que lo está haciendo, sino qué tonto que se deja hacer esas cosas. Pero ahí es que viene el diálogo en el proceso educativo de la interacción con el espíritu, donde el interlocutor o el mediador lo orienta y le dice, no es que ahora es menos, ahora es más por esto y por esto y por esto y por esto. Así que esas luchas nuestras no solamente ayudan a transformar la sociedad, sino que nos ayudan a transformar a nosotros mismos y ayudan a transformar a los espíritus que están a nuestro alrededor, a nuestros familiares, a nuestros amigos, porque empiezan a ver que sí se puede, que se puede perdonar, que se puede tolerar, que puede haber respeto en la diferencia. Y mi intervención en la campaña política no fue muy larga en la parte, porque fue en una primaria, pero los muchachos que estaban conmigo al principio eran eran bravos, eran de los que andaban con un 2x4 y le cogían los letreros al adversario y se los tumbaban por las noches de los postes para que al otro día lo único que hubieran eran las fotos de un candidato. Y ustedes no tienen idea del trabajo que me dio a mí orientarles y educarles diciéndoles que eso no se podía hacer, porque en una democracia la otra persona tenía tanto derecho a prevalecer como yo y que yo no podía atropellarlo y que yo no permitía eso. Por eso cuando yo escucho en estos días que dentro de una actividad política empiezan a decirle un estribillo ofensivo a uno de los candidatos y que la líder de ese grupo no se atreviera a pararse y decirle no, aquí no,
pero después se llaman cristianos, pues eso hay que denunciarlo, porque eso no es política, eso es ética, eso es comportamiento, eso son reglas de urbanidad. Eso es lo que el Maestro Jesús no hubiera querido que ocurriera. Pues hay que decirlos. Yo participo en un programa radial en la emisora de Mayagüez y empezamos hablando de agricultura y el penúltimo programa fue de espiritismo. Y el que le continuó era de la influencia de la masonería y de la relación con el espiritismo, porque en algún momento estuvimos hablando en la misma dirección. Pues mire, yo aprovecho allí para aclarar todas estas cosas y para denunciar a los políticos que no se comportan de una manera adecuada. Y hago el señalamiento, ¿por qué? Porque me siento con la fuerza moral para hacerlo y porque estuve ahí y como decía Justo Méndez, yo conozco a ese monstruo porque yo he estado en su vientre, pero si no hubiera estado, pues sería uno que tiene una opinión más. Así que lo que estamos diciendo es que no importa dónde usted esté, si es que usted está, lo que no puede estar, lo que no puede ni debe estar, es egoístamente con un libro en la mano o una computadora, una pantalla todo el día, estudiando para ver si en la próxima existencia usted va a ser una buena persona. Porque eso es chocante, porque el mundo se está cayendo en canto y el país y las comunidades se caen en canto, y usted en vez de ayudar a algo, lo que se dedica es a pulirse usted para ver si después le dan el chance de venir a colaborar. Mire, a veces la guagua, por ejemplo, en estos días estaban hablando de que las misiones para el planeta Marte las tienen que ser, creo que es cada 4 meses, porque él no todo el tiempo está a la misma distancia de la Tierra. Y si dejan pasar ese momento, entonces va a estar más lejos y se gasta más dinero y qué sé yo qué más. Pues vamos a pensar eso. Hoy estamos aquí y yo tengo que hacerlo porque el chance que tengo es ahora. Yo no lo voy a dejar para la próxima existencia. Bueno, sí, hay agendas que probablemente se puedan dejar para la próxima existencia, pero si en mi comunidad, ahora mismo tan reciente como ayer, había una junta de ordenamiento territorial, pues mira, si el alcalde consideró que yo podía aportar, yo pensé, yo no tengo tiempo, tengo a mi mamá enferma, tengo un montón de cosas, pero ¿cómo decir que no si yo creo que sí, como agrónomo puedo aportar? Pues mira, si puedo entrar por Zoom, pues sí, pues voy allá. Y allá me nombraron vicepresidente, pues allí estoy y haré otro granito más de arena. Pero si empiezo a buscar excusas para decirle que no a las luchas y estar todo el tiempo distanciado de la comunidad, y uno dice, ¿y cuál fue mi experiencia el primer día? Bueno, bregar con una abogada que tiene humor negro y se vanagloria de él, y que yo creo que está obsesada hasta el último cabello, pero probablemente me va a tocar a mí jalar esa cuerda o llevar un mensaje o yo no sé qué, o pelearemos y nos arrancaremos el pelo, algo ocurrirá, pero si no lo intento no lo voy a lograr. Y en muchas ocasiones he estado en agrupaciones donde empiezo peleando con una persona, de hecho, estuve reorganizando un partido en Lares y Pasé, que a veces era la 1 de la mañana y yo no podía dormir porque me sentía tan mal de la manera que esa persona me trataba. Después me pide que ayude en San Sebastián y usted dirá, ¿y fuiste tan tonto que le dijiste que sí? Sí, le dije que sí. Y fui con él y viajaba en su carro. Y cuando veníamos por el camino, pasamos por Fundación Josi, salió el tema del espiritismo, me recomendó a una persona que quería conocerme y hoy por hoy es uno de los que colabora en el Centro Amalia Domingo Soler en Jayuya y está colaborando en Cándido Cote Cepero en Arecibo. Y si yo, porque eso me molesta, no hubiera ido, quizás esa persona no hubiera estado donde está. Así que a veces tenemos que sumergirnos en las profundidades de la tierra y del fango y en el negro carbón, porque ahí es que se encuentra el diamante. Los diamantes no están afuera, ahí en el agua, o están en bandeja de plata. No, hay que meterse allá abajo. Y eso son las grandes satisfacciones. Nosotros como espíritas
No estamos para dirigir los que piensan como nosotros, estamos para dirigir los que no piensan como nosotros. Y en ese sentido, las luchas sociales son el ambiente perfecto, porque puede que esa persona no sea espiritista, pero vio a Carmen en las luchas obreras, la respetó, se hizo amistad y de momento le dice, oye Carmen, ¿y qué es eso del espiritismo que tú...? Y mire, y cuando viene a ver, probablemente termina en Inesit, o sabrá Dios y en la soledad de su hogar, viendo una conferencia. Así que de eso es que se trata. No es que nos vamos a echar el mundo encima, es que tenemos que entrar a hacer la mayor cantidad de amigos, la mayor cantidad de personas en las que podamos influenciar con nuestro ejemplo, con nuestro sentido de la justicia, con nuestro sentido de cómo se hacen las cosas, para que alguno que otro va a aprender algo. Pero si nos quedamos encejados porque el mundo está malo y porque esto no hay quien lo bregue y que hay que esperar que el mundo espiritual venga, pues mire, está como los religiosos que están esperando que venga Jesús a recoger la iglesia y llevársela para allá y que pues vamos a esperar que los guías espirituales vengan y pongan en cintura a los diferentes políticos y que no, hombre, no, ellos no dañaron esto. O mejor dicho, yo no considero que el mundo está dañado porque aunque nos duela, aunque nos choque, el mundo está mejor ahora que antes, porque cuando usted ve que los ancianos tienen un seguro social y usted ve que tienen acceso a una medicina, aunque sea mala, pero la tienen. ¿Y qué tenían aquellos obreros de la caña que se morían de tisis, que apenas por la tarde lo que tenían para comerse era un canto de pana y un chojo de café prieto y puya porque no había ni para comprar el azúcar? Donde aquellas mujeres eran abusadas por los dueños de las haciendas y de las centrales porque mandaban el marido para el campo a trabajar y luego se le metían en las casas a abusar de ellas. Y las pobres mujeres, ¿qué tenían que hacer? Si digo algo, me botan a mi marido del trabajo o lo mandan a matar y los nenes se me mueren de hambre. ¿Acaso eso? Que hay lugares en el mundo donde posiblemente eso esté pasando ahora, sí, pero no era aquella cosa extendida que había a lo largo y a lo ancho de la isla. Así que hemos evolucionado, vamos a sentirnos bien, no tengamos esa actitud pesimista de que esto está malo y que esto está malo y que esto está dañado y que esto... No, yo digo a la gente, no, señor, no, la humanidad ha hecho un esfuerzo. Los europeos ahora mismo son unos tontos porque por el bochinche de Ucrania dejaron de comprar un gas barato y ahora la economía la tienen fastidiada. Pero por otro lado, hay que reconocer que después que se arrancaron la cabeza en la Segunda Guerra Mundial y se destruyeron, están unidos con una sola ciudadanía, con una sola moneda y con un solo gobierno. ¿Que van a tener problemas? Pues claro que sí. ¿O es que acaso usted le cree que los nazis desaparecieron? Los nazis cuando se murieron no se esclarecieron y se los llevaron para una colonia y dejaron de ser. Esos espíritus les habrán dado la orientación del mundo en el mundo espiritual para que cambiaran algo. Pero cuando ellos toman materia y encarnan, vuelven a sus andadas. Por eso que están por ahí otra vez. Como los esclavistas están por ahí otra vez, porque no se les puede negar el derecho a reencarnar. Así que si no le podemos negar el derecho a reencarnar a todos los que han llevado a la humanidad a diferentes áreas del precipicio, pues tenemos que estar conscientes de que de vez en cuando van a aparecer esos parches de injusticia, de abuso, van a estar por ahí. ¿A quién le compete entonces tratar de trabajar eso? ¿A los ignorantes fanáticos políticos? No, la llave la tienen los que hemos superado esa parte del fanatismo. Pues mire, le tengo malas noticias. Yo creo que en gran medida nos toca a nosotros y a otros más. Pero nosotros nos tenemos que montar en esa guagua. Gracias a todos, gracias a Gregorio.